Será llena la tierra. Este es el programa que está dedicado específicamente para contarles a ustedes y hacerles saber de cómo va el progreso del Evangelio y también el avance del reino de los cielos. Damos gracias a Dios por CCBM Broadcast, que nos permite seguir grabando este tipo de programas y hacerlos llegar ante sus hogares. Quiero decirles también que el día de hoy hay una persona muy especial para mi persona y que tiene una trascendencia muy distinta, pero muy marcada por ciertos acontecimientos en su vida, pero aún más allá en los eventos y en las actividades que ha hecho en propio Ciudad Juárez y fuera de nuestro país. Así que damos la bienvenida al licenciado Carlos Mayorga. Bienvenido. ¿Qué Un saludo. tal, hermano Rojo? Dios me lo bendiga y gracias por la invitación. Y estamos muy alegres de estar aquí y de compartir las experiencias que hemos logrado obtener en el transcurso de los últimos años, en donde hemos procurado llevar bendición, palabra y mucha bendición a los pueblos lejanos, tanto cercanos como lejanos, considerando de que Dios nos ha permitido ya trabajar en el terreno aquí en la ciudad, pero también hemos logrado rebasar las fronteras. Pastor Rojo. Gracias por acompañarnos. De pronto me va a oír que le comento pastor, que le digo así, pero pues es tanta la relación que tenemos con ministros que de pronto me resbalo, así que me ha de disculpar. Se lo perdono. Okay. Una de las cosas que quiero primeramente hacer llegar ante ustedes es una pequeña reseña de la vida en particular de nuestro hermano que nos acompaña el día de hoy. Y quisiera que él, así entrando en materia, nos dijera, ¿quién es Carlos Mayorga? En breve, para que también los hermanos que nos están viendo y toda la gente que nos está ocupando tiempo para este programa, que pueda saber dónde comienza, quién es. Porque más que primero que un misionero, hay una persona. Claro, por supuesto. Pues soy originario de Torreón, Coahuila. Llegué muy joven a esta frontera después de que mi familia poco a poco se estuvo viniendo. Yo soy de una familia en situación de pobreza extrema de Torreón, Coahuila. Somos 8 hermanos, papá, mamá, gente totalmente humilde de Torreón, Coahuila, pero que decidieron venirse en esta ola de familias que en la década de los 90 llegaron a Ciudad Juárez con la intención de buscar un trabajo en la industria maquiladora. Actualmente tengo 42 años. Recuerdo que el último viaje que hice para Ciudad Juárez, ya para establecerme, fue alrededor de los 17, 18 años, en donde busqué ya un espacio para estudiar en la Universidad Autónoma de Chihuahua, lugar en donde logramos participar en materias, en carrera de comunicaciones misma que formó mi carácter profesional para dedicarme exclusivamente a los medios de comunicación. Pastor Rojo. Sabe que algo que también creo que es necesario resaltar cuando alguien considera llevar la palabra del Señor en la localidad y luego ya más allá de nuestras fronteras, también me gustaría que nos contara, ¿tiene alguna preparación teológica? Ya nos dijo que es licenciado en comunicación, pero ¿cuáles son las cosas que usted en esa área se ha capacitado? Recuerdo que al principio de mi relación con el Señor, cuando le entregué mi corazón a Cristo, que fue a los 18 años, al mes yo le pedí a mis pastores, Martín Santillán y Patricia González, que me inscribieran al mejor instituto bíblico que hubiera en la ciudad. Yo no conocía de instituto, yo no sabía de denominaciones, así es que yo me apoyé con mis pastores y al mes de mi conversión ya estaba estudiando en el Instituto Teológico de Asambleas de Dios. Nada más duré un año, pastor, le soy sincero, porque a los 6 meses de mi conversión ya andaba predicando fuera de la ciudad, ya había un movimiento desde el primer mes de mi conversión, anduvimos muy activos en el terreno evangelístico, en el terreno de apoyar demás iglesias, así es que me fue imposible establecerme en la ciudad y es por ello que solamente duré un año estudiando ahí con los buenos hermanos del seminario Antioquía. Y posteriormente mis pastores y yo, quienes hemos trabajado de la mano muy arduamente en el concilio, hemos recibido alguna preparación esporádica con algunos diplomados en el seminario Todas las Naciones. Bien, mi hermano, entonces quiere decir que no ha estado estático, sino que ha estado en movimiento, preparándose tanto secularmente como teológicamente. Y ahí es precisamente donde
estamos a punto de entrar en el tema en el cual se desarrolla este programa, las misiones. ¿Algún día, en determinado momento de su vida, usted sintió la necesidad de ir y llevar el evangelio? Claro que esto es un mandato, pero Sí. sabe una cosa, curiosamente, la gente, si lo ve a usted, de pronto va a decir, es que usted tiene el llamado, pero todos tenemos el llamado, pero hay quienes toman la decisión de ponerse en práctica e ir y predicar. ¿Dónde fue donde inicia esa inquietud por las misiones, pastor? Al momento de mi conversión y al momento de servir en mi iglesia local, una iglesia humilde de la colonia Tierra Nueva llamada Salmo 100, rápidamente me puse en activo en los diferentes departamentos, desde limpiar las bancas hasta apoyar en los departamentos que se encargaban de la dirección de evangelismo. Pero al paso de los años me vi involucrado en la evangelización, principalmente, pastor, en la ciudad. Recuerdo que hace poco llegó una hermana al templo Salmo 100 y actualmente se congrega y forma parte del coro de la iglesia, y ella recibió un disco, recuerdo que hace muchos años, con la intención de evangelizar en el transporte público. Grabamos un disco con música cristiana y al final de las canciones le metimos un promocional de la iglesia, grabando con mi voz la invitación para que la gente pudiera acercarse a la iglesia, y dábamos los horarios, dábamos la dirección del templo Salmo 100. Pues resulta que ese disco llegó hasta la comarca lagunera. Y esa persona, cuando se vino a Juárez a vivir, buscó un lugar en donde congregarse, y el lugar en donde actualmente está sirviendo es en el templo Salmo 100. Empezamos en la ciudad, pero ya hubo la inquietud de primero hacer misiones en Chiapas. Recuerdo que el primer viaje de los 6 que he realizado, el primero fue en Chiapas, en donde tuve que hacer un cambio radical, presentar mi renuncia en la televisora, en donde en ese entonces fungía como jefe de noticias, como conductor de noticias y como corresponsal de Milenio Noticias a nivel nacional de toda la parte norte y la parte sur de Chihuahua y de Texas. Presenté mi renuncia y recuerdo que en aquel entonces los directivos me preguntaban que si me iba a ir a la competencia, porque tenía poco tiempo como director de noticias. Ya tengo una trayectoria de 17 años en los medios de comunicación, pero en aquel entonces estaba encargado del área de noticias. Y ellos tenían la preocupación de que yo me fuera a ir a la competencia. Y les dije que no, que me iba a predicar la palabra del Señor a un lugar, a una comunidad llamada Las Brisas, Pijijiapan, Chiapas. Les sorprendió mucho, no me lo creyeron. Ya cuando presento mi renuncia y empiezan a ver mis publicaciones, se dan cuenta de que efectivamente estaba haciendo misiones. En la primera instancia lo hice durante 6 meses de manera radical en una comunidad rural, en una comunidad muy pobre del estado de Chiapas, y creo pensar que es ahí en donde comenzó la historia misionera de un servidor, porque hubo la inquietud de apoyar en algo a una comunidad donde yo sabía que había necesidad de poder poner a trabajar a los jóvenes. Traía la inquietud, había un grupo de jóvenes que quería, pero les faltaba alguien que los direccionara, y durante 6 meses estuvimos así haciendo la obra misionera en el estado de Chiapas, pastor. Particularmente en Chiapas. Quisiera, es algo emocionante eso que nos cuenta. Regularmente sabe que, bueno, nosotros también trabajamos en la iglesia que pastoreo, trabajamos y hacemos énfasis en misiones, mucha énfasis. Y el punto es que llega el momento en que el Señor empieza a tocar su corazón. Y ahorita ya nos adelantó algo de lo que hizo que el corazón se motivara para comenzar a incursionar más y más en las misiones. Pero aquí en Ciudad Juárez me gustaría que usted nos comentara algo sobre las actividades que ha realizado. Que hay 2 maneras, y eso en los estudios de misionología se ven, que lo que es parte de la ciudad se le llama evangelismo. Al momento de que rompe alguna barrera, sea de idioma, sea de frontera, sea de cultura, entonces se incursiona en las misiones. Aquí dentro de la ciudad lo hemos observado desde el año 2003, 2004,
muy particularmente nos realizó una entrevista, ¿se recuerda? Sí, cómo no, cómo no. Allá en San Lorenzo y bueno, pero eso ya quedó atrás, ¿verdad? El punto es que todo este tiempo ya lo hemos observado y sí me gustaría que nos comente algo sobre las actividades particulares de aquí de Ciudad Juárez, porque lo hemos observado, pero quisiera que los hermanos y las personas que nos ven pudieran conocer cómo está comenzando desde su localidad. Ya nos dijo que fue a Chiapas, pero ahorita vamos a brincar, ahora sí como dice, las líneas Sí. de fronteras Ok. para después continuar con eso de transcultural. Comenzamos con Juárez. Así es. Pues hemos empezado a realizar en Ciudad Juárez la obra evangelística, la obra misionera en nuestra tierra. Hemos estado en las cárceles preventivas, en las prisiones como el Cerezo número 9, en el Cerezo número 3, en donde hemos compartido la palabra de Dios, pero también lo hemos hecho de una manera muy peculiar, muy distinta. Recuerdo en aquel entonces preparamos un disco con música cristiana y andábamos en las rutas, en el transporte público, regalando simplemente discos a la gente secular, a la gente que iba ahí. También lo que hemos hecho es regalar rosas rojas al sector tan vulnerable como son las sexoservidoras. Durante varios tiempos, durante varios momentos, compramos muchas docenas de rosas y nos vamos a la zona de prostitución con volantes, con folletos, pero también con una rosa. Llegamos y le decimos a las trabajadoras de la calle: esta rosa se la manda Dios para recordarle que la ama. Esta actividad, Pastor Rojo, lo hemos hecho en Ciudad Juárez, pero también ya lo hemos logrado hacer en otros países como Colombia. Pero este en particular me ha llamado mucho la atención por lo sensible que es llegar con una mujer que ha sido trastocada en su integridad, en sus emociones, en su mente, que ha sido incluso violentada dentro del hogar y que al momento de que recibe una rosa prácticamente su alma se desvanece al momento de saber que es Dios quien la está buscando y quien la está buscando para perdonarla. Otra de las actividades que hemos realizado es en las vecindades en donde viven las sexoservidoras, les hemos llevado fiestas infantiles en el mes del niño a todos los hijos de las sexoservidoras. En la zona centro hay un sector específico en donde está lleno de vecindades, de casas en donde viven estas mujeres, Sí. y por ende sus hijos. Y hemos hecho fiestas justo ahí en la media calle con la intención de llevarles pastel, payasitos, juguetes, regalos, bolsas de dulces, pero que son simplemente el pretexto para poder llegar al Acercarse. corazón y decirles que hay un Dios que puede cambiar la historia. También nos hemos acercado a los grupos delictivos. Durante muchos años como periodista tuve contacto con estos grupos que durante años nos estuvieron pasando información de los aconteceres policíacos y que se estaban registrando en la ciudad. Y son a ellos a los que también hemos logrado evangelizar. Nos hemos acercado a ellos con la intención de plantearles y recordarles que hay un Cristo que busca perdonarlos, que hay un Cristo que busca sanar sus heridas. Y son diferentes los sectores, pastor, en donde hemos estado. Hemos también dado conferencias en las universidades seculares. Recuerdo que cuando estuve en Panamá me invitaron a dar una conferencia. Se enteraron que un periodista andaba por aquellos rumbos y di una conferencia, pero el punto principal era hacerles entender a los jóvenes en ese contexto universitario, estudiantes de la carrera de comunicaciones, que necesitábamos acercarnos a Dios para ahora sí marcar un antes y un después en nuestra historia profesional. Este ámbito de trabajar en los medios de comunicación lo hemos utilizado en la actualidad, siendo cristianos, para hablarle a la gente y para hablarle a las masas de que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que está disponible para todos. Pastor Rojo. Una plataforma y también creo que un buen pretexto para poder acercarse a la gente. Y qué bueno, y gracias a Dios por esa inteligencia y sabiduría que le da el Señor para poder precisamente, por lo que Dios le ha dado, le ha puesto en sus manos, poder abrirse camino. Dentro de lo que viene siendo Ciudad Juárez, lo hemos visto con este evento que se paran en las esquinas de las avenidas Sí. principales. Quisiera que nos comparta sobre eso. ¿Cómo nace esa idea? Claro. Y por qué ha sido de gran impacto. Sabe que cuando he salido de aquí de Ciudad Juárez, he escuchado esa noticia en el Bajío.
Hasta ya ha llegado la noticia al Bajío precisamente de este evento, porque es muy impactante y más, ¿sabe qué me llama la atención? Los letreros, el mensaje que va, ¿no? O sea, y es algo de, pues quiero mencionar lo que es, se debe de tener valentía para poner eso, porque son desafiantes los mensajes. Sí, pastor, y se está refiriendo al ministerio que todavía en este momento lideramos, que es el ministerio de los ángeles mensajeros, que aunque es pleonasmo porque un ángel es mensajero, pero quisimos darle este nombre con la intención de que la gente que no está envuelta en el mundo evangélico se diera cuenta de que esta figura, estatua viviente con la figura de ángel, no era un ángel del mal, no era un ángel de luz, sino era un ángel que traía un mensaje. Recuerdo que en aquel entonces, siendo yo periodista de la Nota Roja, sabía el acontecer policíaco. En aquel entonces estaban registrando 17 muertos al día, Sí. en la década de 1900, ¿qué será? 2008, 2010, por ahí. 2010. Pues siendo yo periodista, estando en la Nota Roja, siendo yo evangélico encargado del departamento de jóvenes, dije, algo tenemos que hacer y utilizar el potencial de los jóvenes, pero nos enfrentamos con una realidad que muchos de los jóvenes de nuestras iglesias no conocen Biblia. Entonces se me metió esta loca idea, la aterricé en papel, la presenté a los pastores, en donde los jóvenes de la iglesia iban a evangelizar vestidos de ángeles. Se suben a una silla, confeccionaron batas con material reciclado, se maquillan el rostro, el pelo, las manos, se ponen alas de coroplast cubiertas con pluma de ganso y traen en sus manos letreros que van muy directos a la conciencia de toda aquella gente que en aquel entonces estaba haciendo maldad. Sicario, Cristo te ama, arrepiéntete. Policía corrupto, busca de Dios. Autoridades, sin Cristo nada puedes hacer. Chapo Guzmán, el tiempo es corto, arrepiéntete. Esos son algunos de los mensajes que hemos logrado llevar a lo largo del territorio mexicano con la única intención de buscar la solución a una problemática que mantiene en jaque a todo el territorio mexicano, como es el crimen organizado. Pero también este mismo proyecto evangelístico va dirigido a aquellos que han estado secuestrando a las mujeres, a los niños, a todos los que están involucrados en el trata de personas. Y también nos hemos acercado a las zonas de prostitución en donde sabemos que se están prostituyendo jovencitas que anteriormente fueron raptadas. Nos montamos afuera y les ponemos el letrero que es necesario que estas mujeres regresen a casa. Los ángeles mensajeros, como usted bien lo menciona, Pastor Rojo, ha logrado rebasar fronteras, tan así que son más de 25 los medios de comunicación internacionales, sin contar los nacionales, que nos han cubierto al paso de 10 años, porque les ha parecido sorprendente cómo un grupo de jóvenes tan simples, de una iglesia cristiana tan simple y tan ordinaria como es Templo Salmo 100, ha estado de manera frontal ante una realidad tan cruel como es el crimen organizado, pastor. Cada mensaje desafiante, ¿no? Y cada mensaje muy puntual y muy directo a las personas en particular. Hay momentos en los que hay que reconocer que se necesita valentía, pero creo que esta valentía está fundada en aquel en quien cree usted. Efectivamente, hubo mucha gente que decía, es muy riesgoso sacar a los jóvenes y ponerlos con una pancarta que vaya un mensaje directo al crimen organizado. Es muy riesgoso, es muy irresponsable de tu parte. ¿Por qué lo haces?, me preguntaban en aquel entonces. Y la respuesta siempre ha sido, si no lo hacemos los evangélicos, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Nosotros tenemos la verdad, nosotros conocemos que hay un Dios que quiere bendecir nuestras ciudades, nuestra tierra, nuestros pueblos, y es ahí al que tenemos que llevar hasta donde está la situación difícil. Los ángeles mensajeros comenzamos instalándonos alrededor de donde se presentaba un hecho violento. Se presentaba el muerto, llegaban las autoridades, acordonan con listón amarillo o con listón rojo y llegan los ángeles y se montan en ese listón por una sencilla en la escena del crimen, con la única intención de llevarle un mensaje al crimen organizado que ronda el lugar, la escena del crimen, para saber qué tipo de personas se acercan o quiénes se acercan para ver lo del asunto del ejecutado. Y es a ellos a los que buscamos llevar un mensaje de esperanza y retador, que se acerquen a Jesucristo, porque la situación caótica también va a llegar tarde que temprano a sus vidas. Quisiéramos que dentro de este programa, que es muy corto como
para abarcar tanto sobre el historial que tiene en el evangelismo, pero también en misiones transculturales. Y la pregunta va a esto: ¿cómo empiezan, cómo nacen las misiones para rebasar estas barreras culturales? ¿Dónde empieza para ir a otros países? Yo recuerdo que en aquel entonces, ya hace alrededor de 3 años, vi un grupo de jóvenes juarenses que, como buenos amigos, se agarraron 3, 4 varones, mujeres, y se fueron a viajar en el continente. Y eso me dejó a mí muy clavado en mi corazón la intención de hacer lo mismo, pero en el terreno evangelístico. Sí. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo analizamos, lo valoramos, lo planteamos, porque es muy necesario bajar la Bajarlo, idea, sí, sí. bajarla en papel para Plasmarla. poder presentarla a los demás. ¿Qué fue la inquietud? Viajar por todo el continente, comenzar por Guatemala, continuar por El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. La idea era comenzar en México, brincar la frontera y comenzar nuestro mochilazo por todo el continente y terminar 6 meses después en el país de Argentina. Nos fue muy bien. Lo planeamos, lo platicamos con nuestros pastores, lo platicamos incluso con la directiva del pastor Fabián Reyes, que está en el estado de Utah, que es nuestra máxima autoridad del concilio. Le planteamos esa loca idea en donde nos fuimos 2 misioneros, un joven más con su guitarrita y yo con mis bosquejos y con mi loca idea de evangelizar en todo rincón en donde el Señor nos llevara. Y nos fue muy bien, gracias a Dios, tan así que logramos regresar con vida a pesar de que anduvimos por tierras muy peligrosas. Peligrosas de antemano. Sí. ¿Sabe qué me gustaría resaltar en este momento? Cuando se hacen misiones, nosotros creemos, y yo como pastor principalmente declaramos y decimos que cuando alguien va a incursionar, sea en cualquier ministerio, es necesario que esté bajo una cobertura real. Al momento de que usted dice, cuando íbamos a ir, tocamos el punto con los pastores. Claro. Que es tan importante con esto y que es una bendición el poder saber que tiene una cobertura. Claro. Y alguien que ora por él, tiene un equipo que está orando, respaldándolo para que cada vez que él brinque una frontera y en los desafíos que vienen, tanto de choque cultural como de lenguaje, como de ideologías, como de cultura, ellos puedan también sobrepasar esas barreras. Y es tan importante pensar en esa cobertura. Hermano Mayorga, hermano Mayorga, hay lugares en específico que usted ha estado y me gustaría que comenzáramos, que usted nos dijera cuáles han sido los desafíos al brincar las barreras de país a país. ¿Con qué se ha enfrentado? ¿Qué es lo primero que usted observa al momento de llegar? ¿Qué es lo que analiza? ¿Cómo es la situación? En los 17 países en donde Dios nos ha permitido llegar, las circunstancias son totalmente distintas. Tan solo en Guatemala no es la misma problemática que en Ecuador o que en Honduras. Y nos hemos tratado de adaptar a esa circunstancia con la intención de poder tener el mayor impacto posible al momento de nosotros pisar el territorio extranjero. En el caso de El Salvador, sabemos que las maras es un asunto de todos los días, es un asunto de drogas, es un asunto de pandillas, y es a ese sector de la población en donde buscamos llegar y llevarles un mensaje de esperanza, porque estoy totalmente convencido, Pastor Rojo, que detrás de un hombre con arma, con aspecto rudo, con dinero del crimen organizado en su bolsillo, hay una persona que por dentro está gritando y está diciendo, háblame de Cristo. Y es a ese sector en donde en El Salvador logramos buscar tener el contacto por medio de los hermanos en Cristo que lograron recibirnos en aquel país. Y así las circunstancias en cada país. En el caso de Ecuador, la circunstancia es totalmente distinta. Les menciono uno de los problemas sociales que están presentando en este país. Allá se está consumiendo una droga llamada la X. Es una sustancia, una composición de algunos químicos que se venden a $1. La Lo dosis. voy a interrumpir. Lo voy a interrumpir. ¿Vamos a corte? Sí, vamos a corte. Perfecto. Y quiero que allí arranquemos cuando regresemos de la Claro pausa. que sí. Entonces vamos a corte y regresamos con ustedes en esta plática tan amena y tan interesante en las misiones.
porque los años pasan, mas el alma permanece joven. Un programa para ti que has caminado a lo largo de los años y has ganado la experiencia de una vida llena en plenitud. Historias, experiencias, vivencias y emociones. Los Años Dorados, miércoles 5 p.m. por CCBM Masters Seminary. ¿Qué es lo que define a nuestra sociedad? ¿Sobre qué cimientos está basada Ciudad Juárez? Estamos conscientes del esfuerzo que hacen los ciudadanos. A lo largo de cada programa compartiremos contigo sus historias y el arduo trabajo que desempeñan para el beneficio de cada uno de nosotros. Todos los domingos a las 4 p.m. CSBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Y ya regresamos precisamente aquí en el programa Será Llena la Tierra y estamos aquí con el misionero Carlos Mayorga, que nos quedamos antes de la pausa en este asunto de una droga en Ecuador, pastor. Efectivamente, al momento de nosotros llegar a este país y empezar a hacer misiones, lo primero que se hace es analizar y valorar el terreno en donde uno va a estar evangelizando, y nos dimos a la tarea de ubicar este sector de la población que está siendo afectada por esta droga barata, que no es otra cosa más que una composición de algunos químicos y que se vende por $1 la dosis, situación que ha mantenido a mucha juventud de entre 14 a 16 años en una situación caótica, porque desde la primera dosis se hacen adictos a esta droga. Y es a ese sector en donde nos metimos con la intención de llevar una palabra de esperanza, no solamente a los drogadictos, sino también a aquellos que están vendiendo estas drogas. Pero recuerdo un acontecer, Pastor Rojo, en donde llegamos con un joven, nos sentamos en la banqueta, el joven estaba buscando de entre la basura qué comer, y empezamos a hablarle de Jesucristo. Hablamos de la esperanza, hablamos de la oportunidad que tenemos en Jesucristo de cambiar nuestras vidas. Y este joven, yo recuerdo que no nos volteaba a ver. Él seguía con sus cosas buscando algo que comer de entre la basura. Y cuando pone atención al acento de nuestra voz, se da cuenta de que no somos de su tierra. Y nos pregunta directamente: ¿de dónde son? ¿Quiénes son ustedes? Y les decimos: somos mexicanos que estamos aquí con la única intención de decirte que Jesucristo te ama. Esas palabras, esas sencillas palabras, impactaron el corazón de un joven sin esperanza y que vivía en las calles. Sus lágrimas empezaron a rodar, empezó a abrir su corazón y dijo: yo fui cristiano alguna vez, pero me aparté y hoy véanme recogiendo de entre la basura. Pero esto que están haciendo ustedes me está diciendo que Jesucristo todavía me ama, porque los trajo desde tan lejos para decirme que hay un Jesucristo que perdona. Amén. Y son estos aconteceres, Pastor Rojo, en donde definitivamente me muestran que las misiones se tienen que seguir haciendo. Tristemente a veces buscamos o nos encajonamos simplemente en las redes sociales y en aventar un texto bíblico y aventar una bendición a través de las redes sociales, mientras que la gente se está muriendo allá afuera en las calles, tristemente. Quisiera que hiciéramos o resaltar más bien una diferencia que existe entre viajar a otro país con motivos de placer a motivos divinos, que es llevar misiones. ¿Qué podríamos decir sobre esto, pastor? O sea, porque es bien importante resaltarlo, porque sí se presenta, sí hay mucha diferencia, ¿no? Recuerdo que tenía una novia, Brenda Thomas, y ella se fue de misionera antes que yo a Guatemala. Y cuando regresó, a mí me tocó ir por ella al aeropuerto, y lo primero que le dije: Brenda, ¿qué opinas de las misiones? Y las palabras sencillas que me dijo: yo no soy misionera. Porque ella pensaba que era quedarse en hoteles, que era pensar que el resto del día, después de repartir un tratadito, tienes hotel, tienes comida, tienes buffet, y no es así. Hay una gran diferencia para todos aquellos que dicen que el hacer misiones en otro país es placentero. Realmente la realidad es totalmente distinta. Recuerdo que cuando estuvimos en Uruguay, pastor, comenzamos en la parte norte de Uruguay y la meta era llegar a la capital de Uruguay, Montevideo. Y la meta era buscar al presidente de Uruguay, al expresidente de Uruguay, José Mujica. Queríamos hablar del Señor con él, regalarle una Biblia y orar por él. Pero cuando estábamos en la parte norte de Uruguay, nos quedamos sin dinero, pastor.
$5 tenía nuestra tarjeta de banco. Con esos $5 compramos una torta, nos fuimos a una farmacia a comprar 2 refrescos y a seguir volanteando y seguir orando por la gente en las calles. Tuvimos que dormirnos en la estación de transporte durante 2 días porque no teníamos recursos para quedarnos en un lugar más cómodo. Mi cuerpo, pastor, se lo confieso, no conoce la agua de Uruguay, porque no tuvimos la manera de podernos bañar de manera correcta cuando estábamos haciendo misiones. Todo Uruguay nos la pasamos sin dinero, nada más teníamos el dinero suficiente para subirnos al camión y pasar a la siguiente ciudad. ¿Qué es lo sorprendente que yo vi en todo este viaje misionero? De que Dios siempre está ahí y siempre está para proveerse a sí mismo. Él proveyó lo necesario para que sigamos por el recorrido en todo el continente y llevar tan solo una palabra de esperanza. No necesitamos muchos recursos, no necesitamos mucha sabiduría teológica para ir y decirle a una persona que Cristo le ama, orar por esa persona. A veces pensamos que las misiones es un asunto de algunos cuantos. Si realmente supiéramos el potencial que existe en todos, jóvenes, adultos y ancianos, definitivamente la historia sería distinta, no solamente en otros países, incluso en nuestra ciudad, Pastor Rojo. Sería otro cantar, ¿no? O sea, otro gallo nos cantara, como dicen. Efectivamente. Y al momento de que cruza fronteras, es necesario resaltar también, ya nos habló algo de la problemática al saltar la frontera, peligros. Hay peligros y sí me gustaría que usted mencionara. Dentro de esos peligros se pueden presentar al momento que usted lleva la palabra, pero también peligros propios de la ciudad, que no necesariamente tienen que ser porque usted va y predica. ¿Alcanzaron a observar algo? Sí, la por problemática, supuesto. por ejemplo, en Guatemala. Sí, claro que sí, lo vimos en Guatemala, lo hemos visto en las capitales de algunos países en donde llegamos, nos metemos, empezamos a evangelizar sin darnos cuenta que es un sector rojo en donde el crimen organizado tiene el mayor control. Lo experimentamos también en Venezuela, pastor, cuando estuvimos allá. Uno de los problemas sociales que tiene Venezuela es la guerrilla que sigue funcionando, a los cuales tuvimos que pedirles permiso para poder hacer eventos evangelísticos, para poder poner los ángeles mensajeros en puntos estratégicos. Recuerdo ese acontecer cuando pusimos los ángeles mensajeros en la frontera de Colombia y Venezuela, y nuestro mensaje era muy directo: guerrillero, tu única esperanza es Jesucristo. Fuimos y donde estaban los guerrilleros con incluso granadas de fragmentación, pastor, cuidando la frontera, cuidando su territorio, y fuimos y nos montamos. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que días después nos hablan y nos dicen: los anda buscando el líder de la guerrilla, necesitan presentarse con él. Nos presentamos con él, igual y por miedo, igual y para saber, de todos modos nos iban a llevar a la fuerza si decíamos que no. Era sí o sí. Era sí o sí. Cuando estábamos con él, nos dice claramente: están hablando de la guerrilla con esos llamados ángeles mensajeros. Si lo siguen haciendo, les vamos a quemar un ángel vivo para que sepan que con la guerrilla no se metan. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos metimos en oración y en ayuno, creyendo que si Dios nos llevaba hasta allá, Dios nos iba a cuidar. No pasaron muchos días, pastor, recibimos una llamada, nos habla una de las autoridades mayores de la guerrilla y nos dice: ya supe lo que andan haciendo, síganlo haciendo porque están hablando del Señor. Qué emocionante. Tan así que dijo: y si necesitan algo, háblenme porque yo los quiero ayudar. La emoción es fuerte. Mire, traigo suéter, pero si usted viera me pongo así de chinito, porque una de las cosas que nosotros como cristianos muchas veces pasamos por alto son esas experiencias, porque la llevan la adrenalina al máximo al estar pensando en eso. Los jóvenes en este tiempo, hay sector de la ciudad de jóvenes que buscan emociones fuertes, emociones que los lleven. ¿Qué mejor que una emoción de este tipo? Pues, que valga la pena. Que valga la pena, ¿no? Y que sea real, que sea vivo, que no sea cuento de hadas, sino que sea algo y para el Señor. Claro, estábamos en el mercado de Maracaibo, un lugar en donde hay crimen organizado porque es la venta del dólar, bolívar y peso colombiano. Andamos evangelizando en un sector muy peligroso en donde te matan y nadie dice nada.
¿Cuál sería mi sorpresa? Que en uno de días de esos que anduvimos por el mercado de Maracaibo, una de las ciudades más importantes de Venezuela, me rodean delincuentes, literalmente, y empiezan a hablar fuerte. Los venezolanos hablan muy fuerte y los delincuentes pues son muy groseros, diciendo muchas groserías aquí, pastor, aquí muchos rodeados. Me quitaron el celular, me quitaron la cartera, temí por mi vida. Y ellos creían que nosotros éramos espías de Maduro. Ellos decían, ustedes son espías, déjenos trabajar, este es nuestro territorio. Éramos 2 misioneros. En ese entonces desapareció el otro misionero. Alcé la voz, empecé a gritarles que yo era misionero cristiano, que andaba predicando de Cristo. Cuando escuchan mi voz se dan cuenta que no soy venezolano. Bajan el tono de voz y uno de ellos logró entender lo que yo estaba diciendo. Tan así que les ordenó a los demás que me regresaran la cartera, que me regresaran el celular. Y nos dijo, retírense de aquí, no los queremos volver a ver en ese lugar. Cuando yo volteo y digo, ¿dónde está el otro misionero? Sí. Pues el otro misionero ya estaba en el departamento porque salió corriendo, porque la situación sí estuvo muy caótica. Este asunto, pastor, estoy totalmente convencido que es de gente valiente que le crea al Señor. Porque así como te enfrentas en situaciones adversas del crimen organizado, también te enfrentas con quienes te dicen, te voy a ayudar, y jamás te ayudan. Cuando empiezo a invitar a algunos amigos para que nos ayuden a financiar este viaje misionero, muchos levantaron la mano y dijeron, te vamos a ayudar, échale ganas. Pero al momento de ya llegar y hablarles y decirles, ¿nos podrías mandar algo? Definitivamente o no te contestan, o no responden, o no cumplen sus promesas. Todo este tipo de cuestiones, pastor, debemos de tenerlos bien claros al momento de comenzar a hacer misiones, porque si bien es importante creer en hermanos en Cristo, incluso pastores que se ofrecen a ayudar, al fin de cuentas no van a poder, o porque no quieren, o porque no pudieron. Y nuestra fe no tiene que estar puesta en el hombre. Es ahí en donde ponemos en práctica la palabra de Dios, sino nuestra confianza siempre como misioneros puestos en nuestro Dios. Y es ahí en donde obtuvimos respuesta, tan así que logramos recorrer todo el continente, llegamos a Argentina. La verdad, yo pensé que en Argentina, pastor, ya íbamos a descansar por toda la jornada de 6 meses que llevamos, y fue el país en donde más eventos masivos hicimos, en donde al grupo de ángeles mensajeros levantamos, hicimos fiestas para los niños, logramos predicar en grandes iglesias, logramos predicar en estaciones de radio. Es donde más trabajamos, pero con la satisfacción de que era Dios quien nos llevó, el mismo Dios que nos iba a regresar a nuestro territorio mexicano. Hay algo que comúnmente les digo a los misioneros. Yo he tenido algunas experiencias misioneras fuera también del país y aquí en el mismo México. Y cuando hablamos de misiones, siempre les comento esto, que cuando Dios te invita y te envía, Él te provee y te respalda. Cuando no, pues en realidad entonces nada más se convierte ese viaje en un viaje emocional nada más, y que al final se termina esa emoción y se acabó todo. Pero vamos a continuar, que nos dé una semblanza también. Es necesario también comentarles a los hermanos, ¿vio progreso del evangelio en esos lugares, Guatemala, Honduras, todos estos lugares? ¿Cómo ve el progreso del evangelio? Mira, definitivamente la situación en cada país es distinta. Logramos hacer lo que Dios nos permitió hacer en cada país totalmente distinto. Pero recuerdo en una campañita evangelística en Argentina, pastor, en donde la iglesia que nos recibió en Rosario, Argentina, les invité a todos los jóvenes, a todas las hermanas, adultos y pequeños, que se vistieran de superhéroes, porque íbamos a hacer una caravana, y la caravana la íbamos a terminar en un parque en donde íbamos a invitar a todos los niños. Y ahí teníamos más de 100 niños. Las fotografías que vamos a ver en este momento muestran la cantidad de personas que asistieron a estas campañitas que hicimos en Rosario, Argentina. Pues a los niños los ponemos a saltar, a brincar, a jugar. Les compartimos la palabra de Dios, oramos por ellos, los hacemos a un lado, ahora oramos por los adultos. Pero recuerdo exactamente que cuando estábamos orando por los niños, yo veo a un niño orando, y por la masa de gente y yo teniendo el micrófono en mano, pensé que alguien le había hecho algo, porque lloraba muy fuerte. Cuando tengo la oportunidad, a uno de los servidores le digo, atiende al niño porque algo le hicieron.
vaya, atende al niño. Cuando termine el evento, me acerco con el joven y le digo, ¿qué le hicieron a ese niño? Y me dice, hermano Carlos, este niño lo único que estaba diciendo, he recibido a Cristo en mi corazón, Aleluya. he recibido Gloria a Cristo en mi corazón, he recibido a Cristo en mi corazón. Es ahí, pastor, en donde debemos de entender que nosotros somos los responsables de sembrar esa semilla. Y será Dios el responsable de que esa semilla dé frutos Germine. en tiempo y forma. A veces creemos que con el repartir un tratadito en el centro, que a veces que orar por un vagabundo, por un borracho en la zona centro, no tiene ningún significado impactante. Y yo me atrevo a decir, pastor, que esa situación no la conocemos y posiblemente jamás la vamos a saber, pero es ahí en donde Dios hace lo que en su palabra dice. Empieza a crecer esa semillita y a dar frutos dignos de arrepentimiento en aquellos que en ese preciso momento estuviste tú presentándoles a Cristo y orando por ellos. Al momento de pensar en todo este recorrido que ha hecho y visitando varios países, el nivel socioeconómico sí es muy marcado entre nuestro México lindo y querido y aquellos países. Sí, pastor, principalmente los de Centroamérica, lo que es Guatemala, El Salvador y Honduras, son países en extrema pobreza. Hay mucha pobreza, falta de empleo, violencia intrafamiliar, mucha violencia del crimen organizado, mucha droga. Por eso estoy totalmente convencido que cuando algún hermano centroamericano, alguna persona busca llegar a la frontera norte de México para brincar a Estados Unidos, tenemos que brindarle la mano antes de juzgar el por qué están aquí. A veces nos quejamos que por qué tanto guatemalteco aquí, que por qué tanto hondureño aquí. Pues es que no sabemos su realidad, y el trasfondo que yo percibí estando en estos países es la miseria, es la pobreza y es la violencia. Por eso muchos hermanos están llegando a esta frontera. Recuerdo, pastor, que cuando la caravana de centroamericanos empezó a caminar por territorio mexicano y llegó a Tijuana, yo dije, algo tenemos que hacer por ellos. Yo ya conocía la situación de Guatemala porque había estado en Guatemala, en Salvador y Honduras. Y dije, me voy al viaje misionero, pero no voy a brincar la frontera, me voy a ir a Tijuana. Y en el campamento en donde ellos lograron poner sus casitas de campaña durante meses, yo monté mi casita de campaña juntamente con ellos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Levantamos un módulo de consejería familiar cristiana. Ahí todos los días estaba yo sentado en una silla con mis dulcecitos en la mesa, con mis tratados en la mesa, y los centroamericanos llegaban, me platicaban su historia y oraba por ellos, les daba una palabra y les regalaba una paleta o un dulce. Acontecimientos tan simples marcan la historia, no solamente para ellos, sino para uno que decide desprenderse de su tiempo, de su comodidad, de estar en su celular, de estar en su cama, de estar con los suyos, incluso en fechas muy importantes, pastor, porque no hemos tenido límites del 24 de diciembre, del 31 de diciembre, en donde son fechas importantes para nuestra familia, pero en donde hemos decidido servir al Señor en todo tiempo. Ese acontecer que duró durante todo un mes haciendo misiones en Tijuana marcaron mi corazón, porque son familias en extrema pobreza que están viviendo en un lugar que no es su lugar, y llevarles una palabra de aliento, llevarles una palabra de esperanza en esas circunstancias tan difíciles, téngalo por seguro que tienen mucho peso en la eternidad. Así es, y una de las cosas que hay que resaltar, pastor, es que quizás esto sea hasta una, no sé si sea correcto esto, pero lo voy a decir, pero quizás una cachetada con guante blanco, que cuando la necesidad está tremenda por los diferentes países de Centroamérica y nosotros nos resistimos a ir, Dios mueve y nos trae la gente acá a nuestra frontera. Así es. Y entonces empieza a haber esa diferencia y como que son focos, alertas, diciendo, mira, si no has tenido la decisión de ir o de poder decidirte a incursionar en las misiones, a obedecer el llamado del Señor, ahí te va un montón. Aquí en Juárez no solamente hay hondureños, guatemaltecos, hay cubanos, hay alemanes, hay de todas partes, bueno, de muchas partes del mundo. Qué mejor territorio aquí que para estar incursionando precisamente en misiones. Pero quiero que nos platique, ya nos estamos acercando a la recta final del programa. El ámbito espiritual, mi hermano, tiene que ver mucho esto, porque en nuestro México hay lugares muy populares por la hechicería, por la brujería, por
por aquellas áreas donde se maneja todas estas ciencias ocultas. ¿Cómo está el ambiente espiritual en cuestión de la hechicería allá en todo lo que es Centroamérica? ¿Está pesado? Sí, efectivamente, pastor. El Babalao es una secta que viene de Cuba, que viene de Haití y se asentó en Venezuela. Tan así está poderosa esta secta que en algunas dependencias de gobierno, incluyendo la presidencia, se hacen ritos satánicos. Y eso está registrado periodísticamente. No lo digo solamente por una idea que yo tengo, no. Hay documentos y hay reportajes muy completos acerca de esta situación. En el ejército de Venezuela y en las dependencias de gobierno se han hecho ritos satánicos desde el tiempo de Hugo Chávez. Hugo Chávez, si hacemos un poquito de historia, él estaba casado, pero tenía una amante que todo el mundo sabía que era ella, y esa amante tenía una hermana, y esta hermana le decían la negra, y era mujer que leía las cartas y hacía hechicería. Fue ella la que le dijo que Hugo Chávez se iba a enfermar de algo grave. Esta bruja le mencionó a Hugo Chávez que iba a llegar al poder, pero que iba a ser encarcelado. Y le dijo incluso que iba a morir antes de los 60 años. O sea, el asunto de la brujería en Venezuela está muy marcado, tan así que cuando yo me entero que muchos de los panteones públicos han sido saqueados, las tumbas, con la intención de no de robarse las pertenencias que en ocasiones los muertitos traen, sino de robarse los huesos para hacer brujería. No está tan descabellada la idea que indica que Venezuela está sumergida en la miseria porque le dio puerta abierta a la brujería. Tan así, pastor, que en la actualidad este asunto, este mover espiritual mantiene sumergido a muchos en la miseria. Y es ahí en donde nosotros como misioneros tenemos que llegar. Sabemos que es peligroso, sabemos que son tierras en donde muchos no quieren meterse por comodidad, pero es necesario que entendamos que como evangélicos tenemos que estar en donde la circunstancia difícil está, porque somos luz, pastor. Exactamente. Estoy totalmente convencido que esa luz tiene que estar ahí con esas personas que necesitan conocer del poder y de la autoridad de Jesucristo. Y pues vamos cerrándonos ya el programa. Es algo muy interesante. Yo espero en el Señor que posteriormente tengamos otro programa para ahondar en estos ámbitos, porque es necesario también dar a conocer a los hermanos estas áreas a las que se enfrenta un misionero, mi hermano. Por último, ya para ir aterrizando, un mensaje que usted pudiera decir a las personas que nos ven referente a las misiones, pero un mensaje para desafiarlos a ser prácticos. Definitivamente muchas de las cosas que realicé no solamente fue para bendecir a muchos y para orar por otros tantos, sino para buscar inspirar a una generación que tristemente está dormida. Una generación de evangelistas, una generación de predicadores que se han simplemente encasillado en una campañita de barrio, en una campañita dentro de la iglesia, sin darnos cuenta que hay un panorama muy grande que necesita ser evangelizado. Que si bien las autoridades del INEGI han mencionado que el cristianismo ha aumentado en territorio mexicano, en Chihuahua y en Ciudad Juárez, pasando del 10% de la población general al 12%, es un aliciente, por supuesto, pero necesitamos entender que si nos toca vivir aquí en Ciudad Juárez, o que si nos toca brincar el charco e irnos a Estados Unidos, necesitamos no olvidarnos de nuestros principios evangélicos y de ese llamado que está por dentro. Es necesario que el billete verde, si Dios nos bendice, es muy importante que no nos olvidemos que tenemos una responsabilidad de hablar de Jesucristo. Donde estemos, en el gobierno, en la iglesia local, en el servicio a la comunidad, en alguna dependencia de gobierno, necesitamos convertirnos en embajadores de Jesucristo. Y si Dios nos permite llegar a cualquier rincón en donde haya autoridad, en donde haya un simple borracho, en donde haya una simple prostituta, vamos a estar hablando de Jesucristo. Hay una historia detrás de mí que muestra que efectivamente hay un compromiso social, pero ese compromiso social debe de ser permanente y para siempre, Pastor Rojo. Muy interesante, mi hermano Mayorga, este asunto a lo que se enfrenta el misionero en el ámbito espiritual. Y qué mejor que estos testimonios que nos están dando,
para también sentar el precedente para próximos misioneros que tienen el deseo, el anhelo y sobre todo el llamado para ir a las misiones. Y esto nos lleva a pensar que tiene que haber también una preparación en el ámbito espiritual y mejor en esas áreas que en cuanto a la hechicería. Así que pues vamos a un corte y regresamos para ya irle dando término al programa. Continuamos con ustedes. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. Todos los sábados a las 9 de la mañana. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Pues ya regresamos pues de este corte y pues quisiera ir enfocado y directo a esta pregunta. ¿Qué andaban haciendo dos misioneros en la zona de prostitución de Colombia? ¿Qué vieron allá? ¿Qué andaban haciendo por allá, mi hermano? Al momento de que llegamos a la capital de Colombia, nos dimos cuenta que uno de los problemas sociales es la prostitución de hombres y de mujeres. Se nos ocurrió hacer lo que hemos hecho en Ciudad Juárez, que era comprar rosas rojas, prepararlas una por una, ponerles un mensaje amarrado con un cordoncito e irnos a la medianoche a las zonas de prostitución, abordar a las sexoservidoras, mujeres con muy poca ropa. En Colombia la prostitución es muy abierta, incluso hay algunas que andan desnudas en los lugares permitidos por las autoridades. Llegábamos con estas mujeres de tacones altos, de maquillaje cargado, con peinados extravagantes, y les decíamos: esta rosa se la manda Jesucristo para recordarle que la ama y que la está esperando. Al momento que ellas recibían la rosa roja, vimos muchas lágrimas de estas mujeres que definitivamente se conmovían al saber que era Jesucristo quien todavía se acordaba de ellas a pesar de estar tocando fondo. Oramos por ellas. Y por supuesto el crimen organizado nos detectó, nos ubicó y nos ahuyentó, nos amenazó que si no nos íbamos en ese preciso momento nos iban a matar. Hay riesgos para hacer misiones, pero es muy satisfactorio cuando es Dios quien te mandó y es cuando Dios te permite ver los resultados en el corazón de muchas personas, y en este sentido de las sexoservidoras, un sector de la población que tristemente tenemos muy marginado, incluyendo los evangélicos. Y satisfacción al momento de que llega la palabra precisamente a los necesitados, ¿no? Definitivamente cuando uno se da cuenta de los resultados espirituales en ellos, definitivamente se siente satisfecho, y que toda la jornada de trabajo, pies cansados, pies hinchados por las largas jornadas de caminar, valen la pena cuando Dios nos permite ver una circunstancia en donde el corazón se doblega y en donde dice: necesito a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. También le tocó entrevistar a un exfutbolista, mi hermano. Fíjese que cuando llegamos a Paraguay, mi sobrino Fernando Mares me habló y me dijo: oye, ¿estás en Paraguay? Le dije: sí, y me dijo: ¿por qué no le hablas de Cristo a Salvador Cabañas? Él vive ahí. Me acordé de él porque fue noticia hace algunos años en la Ciudad de México cuando recibió un balazo este futbolista del América, un balazo cuando estaba en el baño de un bar. Y este hombre quedó mal, se creyó que iba a morir, un hombre famoso, un hombre talentoso en el fútbol, un hombre millonario que estaba casado, se ve en una circunstancia violenta en México, y se fue a refugiar con su familia, con su padre, con su madre, que viven en una casa humilde, hasta cierto punto humilde. Su padre, vendedor de pan, tiene una panadería, y fuimos con la intención de recordarle que si Dios permitió que pasaran por una circunstancia tan difícil, en donde perdió no solamente su 100% de cuerpo, de su movilidad corporal, perdió a su esposa, perdió su fortuna que desapareció de sus cuentas bancarias.
Y es ahí, estuvimos en la casa de su madre, de su padre. Él no estaba, nos llegamos y nos dijo su papá, él no está, pero ya no ha de tardar, si quieren esperarlo, háganlo. Lo esperamos, se bajó de su automóvil a paso lento, se acercó a la sala y le dijimos, somos misioneros de mexicanos y venimos a decirte que si pasaste por una circunstancia difícil, es porque Dios está interesado en que le hables a la juventud y hables de Jesucristo. ¿Nos permites orar por ti? Fueron las palabras que dijimos. Les soy sincero, pastor, mi espíritu de chismoso reportero quería salir para saber qué había sucedido después. Definitivamente entendí que si Dios me había llevado ahí no era para saber más noticia, sino para hablar de Jesucristo. Oramos por él, ungimos su cabeza, le regalamos una Biblia y algunos presentes que traíamos del colectivo Ángeles Mensajeros y simplemente nos retiramos. Se quedó el mensaje, se dejó el mensaje precisamente, y qué mejor que yo pienso que este tiempo es el tiempo que Dios había preparado para esta persona. Y así, pues un último mensaje breve, mi hermano, desafiando a las personas para poder responder a las misiones. Cuando estuvimos en Uruguay, pastor, yo le dije al Señor, he leído mucho, sé de mucho de un expresidente de Uruguay, y me refiero a José Mujica, un hombre que ha inspirado a generaciones y en donde su mensaje es muy retador a la juventud de actuar hoy. Él como expresidente de Uruguay hizo historia, pero ya un hombre longevo que hoy se la pasa recorriendo el mundo hablándole a la juventud. Y es eso mismo lo que quiero hacer en este día, decirle a esa juventud, somos más de 1.200.000 habitantes cristianos, el 12% de la población de 1.200.000 de habitantes en Ciudad Juárez somos evangélicos y la mayoría de ellos somos cristianos, somos jóvenes. Le quiero llamar y le quiero invitar a toda esa juventud que siente la necesidad, siente ese calor en su corazón de hacer algo por la sociedad. Es el tiempo, es hoy, pastor. Sí, no es el mañana, no es cuando las circunstancias te favorezcan, no es cuando tengas el recurso para hacerlo, no es cuando termines algo, no. Si le entregaste tu vida a Cristo, es tiempo de que seamos responsables y trabajemos en pro de los que se están yendo al infierno sin Jesucristo. Necesitamos conmover este corazón a favor de aquellos que no conocen a Jesucristo. Por supuesto, estoy entendido que Ciudad Juárez conoce mucho evangelio, hay mucho evangelio, pero no está por demás el que tú y yo sigamos haciendo misiones. Y si nos toca hacer misiones en esta ciudad, hagámoslas con alegría, con responsabilidad y con un carácter muy profesional, pastor. Muchas gracias, mi hermano Carlos Mayorga, y nos despedimos de este programa. Será llena la tierra. Soy el pastor Ismael Rojo. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.